Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Orquestando Herramientas Atlassian. ¿Sabías que el hecho de automatizarte en la infraestructura en las herramientas Atlassian te va a garantizar una mayor escalabilidad y estandarización de tus procesos? Hoy nos va a estar acompañando Frank Lapa para contarnos esto y mucho más. Porque como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Sin más que decir, que comience la música. Hola Frank, ¿cómo estás? Bienvenido a Orquestando Herramientas Atlassian. Es un gusto tener caras nuevas por acá, que te nos sumes a compartir tu conocimiento. Muy buenas, Hernán. Un placer, el placer es mío. Gracias por la invitación y es un honor de poder participar en este podcast. Bueno, gracias. Antes de que nos vayamos al tema del episodio, si se quiere, ¿por qué no le comentas un poco a la audiencia, un poco de tu background, qué has estado, a qué te estás dedicando hoy en día dentro de lo que es Atlassian, si se quiere? Y un poco cómo has llegado hasta acá. Por supuesto. Pues para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Elvis Frank Canchari Lapa, pero por simplicidad, Frank Lapa. Yo me dedico al ecosistema de Atlassian y DevOps desde hace casi 11, 12 años aproximadamente. Tuve la suerte de iniciar mi carrera hace 12, 11 años y medio en una empresa llamada Econocom. En aquel momento ellos me contrataron para hacer ITSM Consultancy. Ellos son expertos en implementar diferentes tipos de soluciones tipo ServiceNow, tipo CA, que casi no veo actualmente. Y la idea, la razón por la que me contrataron era un poco ir a la parte de ITSM y empezar a implementar diferentes productos. Ellos manejan muchos productos, ellos no se casan con el producto, ellos se casan con el proceso. El IT Implementation, el IT en aquella versión, en la versión 3. Inicié por accidente. Estaba en ese mundillo con el ITSM y estaba formado en Landesk. Mi formación fue específica para Landesk Management Suite y Landesk Service Desk Product. Sin embargo, en los primeros meses nos llegó un cliente, un banco de España, Caja Rural. Tenían una problemática. Ellos habían oído hablar de Jira, les gustaba la herramienta, habían visto algunos vídeos y ellos tenían una solución ad hoc que estaba montado creo recordar, en .NET. Entonces surgió la iniciativa de que ellos quieren pasar de .NET, su custom solution, a Atlassian, y le hicimos muchas presentaciones, vimos cómo se podía adaptar a su negocio y a partir de ese proyecto de venta es que me metí en el mundo de Atlassian. Ganamos ese primer proyecto. A mí me gustó mucho la herramienta después de ver los otros productos en comparación con lo que ofrecía Atlassian por aquel entonces en términos de precio, flexibilidad, desarrollo, plugins, librerías. Era como muy abierto, muy transparente, cosa que los otros productos no eran. Tú, si querías sacar un ServiceNow por aquel entonces, tenías que crear un ticket, luego te daban un presupuesto y luego te enviaban a una empresa para que pudieras operar. Los procesos han cambiado mucho, pero por aquel entonces la manera de operar era muy opaca. Entonces Atlassian era público. Atlassian era, mira, revisa los precios aquí y nosotros vemos si podemos facilitarte la licencia. Y es así como entré en este tipo de proyectos. Mi primer proyecto fue un proyecto de migración, un proyecto bastante complejo porque no hay un migrador. Tú tienes que crear un migrador, un proceso de migración para poder hacer todo el paso de datos. Y el otro problema es que estamos hablando de hace casi 12 años. La REST API estaba muy limitada. Entonces teníamos que usar la REST API para la copia de ciertos datos y los otros a mano o base de datos. Entonces era un mix un poco extraño que nos enseñó mucho. Y a mí me gustó mucho cómo se movía la comunidad. A partir de este proyecto es cuando decidí enfocarme más en Atlassian y especializarme en Atlassian. Desde ese entonces he llevado trabajando en múltiples proyectos del ecosistema, principalmente implantaciones nuevas, migraciones, y desde hace como 6 años aproximadamente también lo que es automatización de despliegues de aplicaciones Atlassian.
muchas empresas tenían o tienen los sistemas server o data center mantenidos por un equipo y se encuentran con una problemática que es la dependencia del recurso técnico. No es que quieran reemplazar el recurso técnico, pero ¿qué pasa si se va de vacaciones? Si esa persona se pone mal, si el que maneja la base de datos, el que maneja los plugins, los scripts, lo que sea, no está. Entonces creaban muchas dependencias. Entonces encontré que había maneras de automatizar ese proceso y tuve la suerte de participar en varios proyectos en los que me pidieron automatizar todo lo que sería el proceso de patching, todo el proceso de despliegue, todo el proceso de mantenimiento. Recientemente, hace un par de años, en Data Center, para uno de los bancos de Irlanda, me pidieron hacer lo mismo. Y lo último que estaba haciendo es eso mezclado con la capa de DevOps. Es decir, ya que lo hacemos vía scripting, vamos a ponerlo en un pipeline, vamos a ponerlo que sea semiautomático o automático cierta parte, con validación manual. En paralelo a esos proyectos que son bastante más técnicos, también he tenido la suerte de participar en proyectos de transformación digital. En un par de veces con el Banco Santander, tanto en España como en Reino Unido, me tocó trabajar con los Agile Directors que estaban haciendo ese Digital Transformation, Agile Transformation, para acompañarles y ayudarles con todos los equipos de software en hacer una adopción de la herramienta siguiendo unos ciertos parámetros, siendo una especie de SAFe. Siempre hemos intentado implementar SAFe, pero nunca ha sido exactamente SAFe. Hemos tenido que son lineamientos, ¿no? Como ETSM, digamos. No todo el mundo llega a armar ITIL, si se quiere, al 100%. Correcto. Sí, bueno, veo que te has pasado por de todo un poco y no es para menos con 12 años, ¿eh? Sí, de tiempo bola. Empezamos más o menos juntos, tal vez, distinto inicio. Y tengo que decir que la debes haber pasado peor en ese sentido, empezar a meterse en el mundo de Atlassian con una migración más que desafiante, ¿no? Yo creo que ahí se puede ver de dos maneras. O se ve como vaya problema el que te has metido, o lo ves como una oportunidad. Porque creo que las migraciones son... yo personalmente me gustan mucho los proyectos de migración porque tienen una curva de complejidad técnica, de coordinación, de requisitos, de organización, reestructuración de procesos y conceptos. Abarcan muchas áreas. Entonces a mí me gustan mucho los proyectos de migración. Tal cual. Bueno, y a ver, para irnos metiendo un poco más en el tema, que algo anticipo por ahí, habiendo pasado, no estando desde tanto tiempo dentro de lo que es Atlassian, ¿cómo has visto vos la evolución entre lo que ha sido Data Center y lo que ahora está haciendo Cloud? Tengo mi visión, pero ¿cómo lo has vivido vos dentro de los proyectos y lo que estás viendo, si se quiere? Pues la verdad es que a mí me encantaba Server. Me gustaba mucho porque muchas de las empresas en las que trabajaba estaban dimensionados para Server. E incluso siento ahora que muchas de las empresas que utilizan Data Center no están dimensionadas para Data Center, están dimensionadas para Server. A no ser que seas un grupo corporativo tipo bancos que tienes más de 3.000 o 4.000 empleados y en cuyo caso sí necesitas una versión Data Center sólida y potente. La mayoría de clientes con los que yo trabajé, que a lo mejor no es el caso general, pero con la mayoría de empresas con las que trabajé eran medianas, entre 50, 100, 200, 300, 500 o 1.000 empleados, pero no era tan común tener 10.000 empleados. No es tan frecuente encontrar esos entornos. Entonces, Server estaba muy bien redimensionado para eso. ¿Qué pasa? Que yo he sentido que el data center ha sido como forzar un poco para hacer el cambio al mínimo licenciamiento, que es el de 500. Al final, la diferencia entre server y data center es 500 usuarios. Menos de 500 no puedes. Entonces, ahí sentí como que Atlassian cambió su modelo. A lo mejor es porque salió en bolsa. Hace muchos años no estaba en bolsa. Y cuando estaba en bolsa tampoco había una intención de sacar el máximo beneficio sobre el producto. Se veía que era más friendly, más amigable con los usuarios, se escuchaba más. Ahora es un poco más corporativo, que tiene sentido porque ayuda también en otras cosas.
Y el cloud lo odiaba. Al principio yo odiaba el cloud. Pero odiaba el cloud, pero porque yo vengo del área más de ingeniería, haciendo migraciones, y antes de hacer migraciones estuve trabajando en la parte de sistemas, en la parte de desarrollo, y siempre he tenido el control completo de lo que utilizo ¿Qué o pasa? utilizamos. Entonces, viniendo de ese control completo de tengo todo lo que yo quiero y puedo hacer lo que yo quiera, vale, tienes esto, pero es cierto, ya no tienes que hacer todo ese mantenimiento, pero te quitamos mucha carga, que tiene una ventaja. Definitivamente la ventaja de toda la plataforma, el mantenimiento de la plataforma es mucho trabajo y te lo quita y te puedes enfocar en negocio. Pero a la vez te quita la otra parte que era la divertida de, vale, esto no cubre lo que necesito, quiero hacer algo más. Puedo modificar Claro. esto, puedo agregar esto y pierdes esa funcionalidad. Por eso yo a los primeros años de cloud estaba reacio a cambiarme y no quería cambiarme. Hasta que yo creo que empezó a gustar cloud hace año y medio cuando hicieron el release del AI, el Ujú, Intelligence, ujú. porque noté que sí, te ahorra muchísimo tiempo. La verdad es que Intelligence es simple y cuando estás en el Premium License te ahorra mucho, mucho, mucho tiempo de, vale, tengo que crear mis tickets. Actualmente tenías tu Scrum Master que se encargaba de revisar que crearas los tickets correctamente, que siguieras ciertos Ujú. patrones, que no te olvidases de poner el definition of done, etcétera, etcétera. Ahora simplemente tú creas el ticket y le dices limpia o improve, mejora la Ujú. descripción y ya te da una descripción de lo mismo que has escrito, pero más organizado, más limpio. Y eso, quieras o no, te reduce a lo mejor 15, 20 minutos por tarea. Ahora lo haces, antes te tardabas, hacerlo bien, te tardabas a lo mejor 15 minutos, 20 minutos, ahora lo haces en 3 o 2. Está bueno, sí. Es un improvement muy grande. Como que te subiste, claro, bastante adelante, si se quiere, ¿no? Porque si me decís que cuando sumo AI, dentro de todo es chiche nuevo, si se Sí, quiere. sí. ¿Eh? Es que antes de leer no había Pero sí, a ver, mucho valor. he sido el fanático de server en su momento también. Y bueno, con el tiempo como que se fue inclinando más la balanza al cloud porque empezaron a salir las funcionalidades primero en cloud. Que eso no pasaba, te acordás. Como que primero lo tenía en server y eventualmente llegaba el feature al cloud y eso después se fue dando vuelta. Y es como que ahora agarras un data center y me faltan cositas que tenés en cloud que no tenés. Ya, totalmente de Bien, acuerdo. sí. Y bueno, y sí concurro la parte esto de data center, de que como que está apuntado a más grande. Eh, sí, no es lo mismo. A ver, por nivel, por atrás, por infraestructura, es casi lo mismo que server, ¿no? Pero se siente distinto, ¿no? Tengo esa sensación también. Sí, realmente se ha quedado bastante atrás. A veces tengo la sensación de que Atlassian no está mejorando. Realmente el data center no es solo agregarte nodos, es también por el precio que están poniendo. Deberían agregarte funcionalidades que están liberando en la versión cloud y hay muchas cosas que le faltan o han quitado. Cuando Atlassian adquiere Advanced Roadmaps Sí, y lo convierte en plugin a parte de su solución integral, al principio tenía una funcionalidad magnífica, el Capacity Management. sí. Y ahora ha desaparecido. No lo han reemplazado de ninguna manera, no lo ves en ningún lado. Tienes el planning, está bien, pero muchas empresas necesitan el capacity planning para poder hacer sus predicciones. Y no hay, y tampoco hay en cloud. Esa funcionalidad, por ejemplo, he hecho mucho de menos, que no encuentro dónde está. A lo mejor Atlassian quiere pasarlo a Line. Puede ser, no tengo ni idea de dónde están intentando pasar esa funcionalidad de capacity. Pero es muy importante porque necesitas para poder gestionar y organizar tus equipos. Tal cual. Bueno, sí, concuerdo con eso. Sí, fue como que de una noche a la mañana, no puedo manejar más esto. Pero bueno, suponiendo que yo soy un cliente así reacio o que no estoy en condiciones de irme a la nube, si se quiere, por restricciones propias de la empresa, por tener todo in-house.
o alguna funcionalidad que está magia que uno podía hacer por detrás de personalizar que no te permite la nube. Vos mencionabas en un comienzo algo que realmente sí está bueno, que es esto de decir, bueno, el automatizar la infraestructura, que es uno de los grandes beneficios, si se quiere, que tenés en la nube, en el que te desentendés de actualizar, de revisar, que del uptime y demás. Y en general, de todos los años de experiencia también, planificar un upgrade eran tareas de meses. Mientras más grande la instancia, mejor. Más grande el planeamiento por el impacto de los plugins, que encima antes no era lo mismo. Fallaba más seguido. Y demás. Entonces, ¿cómo podemos darle la vuelta de tuerca, conseguir esas funcionalidades a través de la automatización de la infraestructura? Pues al final lo que hemos hecho en varias empresas es simplemente seguir el mismo patrón de despliegue y provisioning que se hace con una aplicación normal. Cuando tú tienes una aplicación, ya sea monolítica o, o aplicaciones basadas en microservicios, lo que solemos tener es, por un lado, el código que tú lo manejas a través de lo gestionas con tus Jira Tickets y luego lo gestionas con tu repositorio, con tu Bitbucket o el sistema de control de versiones que manejes. Una vez que pasen estas dos fases, lo que se hace es integrar con un pipeline, puede ser Jenkins. Normalmente usamos pipelines que son más estables, porque estas empresas que requieren este tipo de automatización intentan buscar cosas sólidas o robustas que hayan sido probadas muchas veces y Jenkins ha probado ser bastante estable, también por licenciamiento, por supuesto, o sistemas como Bamboo, que también ofrece la capacidad, la funcionalidad de pipeline. El proceso es muy parecido siempre. Lo que se suele hacer es integras tu repositorio en el que tú mantienes el control de versiones de tus aplicaciones. Puedes tener uno o múltiples de repositorios. Nosotros solemos utilizar al menos un grupo de repositorios para lo que es la aplicación, el control de la versión de la aplicación, en el que tú automatizas a través de tecnologías como Ansible, en el que pones, en lugar de poner en shell las acciones que debes hacer para instalar cada aplicación, lo que haces es usas Ansible, roles y tasks para poder hacer ese despliegue de la aplicación. Luego, para hacer el despliegue de la infraestructura, hay muchas tecnologías. El que más se utiliza en el mercado es Terraform. Terraform soporta a AWS, soporta a Google, Azure, e incluso otros providers que no son muy conocidos. Yo, trabajando para un exchange en Alemania, utilizábamos Hessner, una marca que no habría conocido si no hubiese empezado a trabajar con ellos. Es una marca europea bastante económica en términos de infraestructura y lo mismo, Terraform ofrece soporte para este tipo de infraestructuras. Para proyectos personales de soluciones en SaaS también los he utilizado y el patrón es el mismo. Tenemos repositorios para la gestión del control de la aplicación, que serían las versiones de tu Jira o Confluence, y por otro lado, código para el despliegue o el provisioning de la infraestructura, en el que tienes todo el networking, en el que creas las carpetas compartidas, creas la base de datos. Entonces, la manera normal de operar es utilizando estos dos repositorios y múltiples cuentas, por ejemplo, cuentas de AWS, una cuenta para Lower Environments, otra cuenta para el equipo de UAT y otra cuenta para la parte de producción. Se recomienda segregar en diferentes cuentas por temas de seguridad, porque si hackean algo en el entorno, la otra cuenta está completamente protegida. Entonces, teniendo este pipeline, lo que suelen hacer los pipelines es, por ejemplo, usando Ansible y Packer. Packer es una tecnología que te permite, utilizando Ansible, crear imágenes en AWS, imágenes en otros proveedores de cloud, como por ejemplo Azure. ¿Y qué son las imágenes? Una imagen es simplemente un sistema operativo que contiene la instalación de una aplicación. Entonces, utilizando Ansible y Packer para hacer el despliegue y la creación de estas imágenes, tú tienes en tu cuenta, ya sea el public cloud que utilices, esta imagen que contiene tu aplicación con tu instalación completa. Y en paralelo tienes el provisioning de infraestructura, que lo único que hace es, tú le dices cuántos nodos quieres y a través de tus configuraciones de Terraform se conecta a la cuenta que esté donde estés desplegando y lo que va a hacer es crear
un clúster de nodos de Linux o de los nodos que tú estés utilizando usando la imagen que ya contiene tu aplicación, y esto hace en pocos minutos levanta un servidor de Jira, Jenkins, Jira, Confluence, Bitbucket o cualquier producto. Realmente se aplica para cualquier producto. Es el mismo funcionamiento como si estuvieras trabajando con una aplicación. Y seguir luego estos jobs o pipelines, puedes tenerlos en diferentes niveles, uno para development, otro para UAT y otro para producción. ¿Qué principales ventajas te da esto? Que, por ejemplo, y muchas veces suele tener, tenemos los pipelines para development automatizados. Eso quiere decir que cuando alguien esté cambiando la versión en el código para development, automáticamente al acabar tu cambio, está en Jira 5, perdón, Jira 9 a Jira 10, haces tu cambio, haces push, el push llama a tu pipeline para desplegar en development, lo despliega sin que tú te des cuenta, a los pocos minutos recibes tu notificación de que ya tienes en development tu nueva versión de Jira. Entonces validas y a partir de ahí el resto de entornos normalmente suelen ser manuales o con preaprobación. Tú los lanzas o haces el trigger cuando quieres desplegar promocionar en los diferentes entornos. Y la principal ventaja es reducción de errores. Tú, al tener el pipeline automatizado en development, siempre vas a obtener la última versión. Y si falla, tú corriges en tu código hasta que development funcione. Una vez que development funciona, promocionas a UAT sabiendo que ha funcionado en development y luego ya promocionas a producción después de que los stakeholders validen. Entonces es bastante fiable, es estable y reduce la dependencia de los expertos durante el fin de semana. Tú puedes contratar o puedes tener a tu equipo de expertos trabajando durante la semana que van a validar y hacer operativo tu pipeline en development y en UAT. Y cuando tengamos que pasarlo en producción, que suele ser todos los fines de semana o horas de menos impacto, simplemente dejarlo programado con el equipo de sistema o el equipo de soporte que va a hacer el monitoreo del cambio. Entonces, te ahorra mucho en ese sentido. No solo en coste, sino en riesgos, reducción de riesgos. Sí, sí. Además, y entiendo que vas estandarizando entornos también, ¿no? O sea, porque siempre el mismo despliegue, si se quiere. Claro. Sí, me ha pasado, pero que suele pasar. Lo he visto en varios clientes que tienen sus entornos de testing o development, pero cuando empiezas a ver la infraestructura por detrás, no, esto lo tenemos en este tipo de server, este lo tenemos en este otro, y este tiene, cuando llega a producción en general, más que nada, este tiene todas estas restricciones de seguridad y por más que vos armaste y haces las pruebas del upgrade de manera exitosa en esos entornos, cuando querés llegar a la producción y te encuentras en ese fin de semana, te das con que, no, porque teníamos bloqueado esto y estos puertos y ahora no se conecta. O siempre te sale algún problema por ese lado y el hecho de ahí de empezar a correcto. sistematizarlo creo que tiene sus grandes beneficios, como bien mencionas. Tiene una carga muy grande a la hora de implementar porque tardas mucho hasta que el sistema sea robusto, fiable y funcione como esperas. Pero una vez que ya está implementado, el mantenimiento suele ser más liviano de manejar. Es importante llevar buenas prácticas, es importante seguir patrones de diseño correctos porque puedes automatizar todo, pero si lo automatizas y seguir un patrón de diseño, lo que puede ocurrir es que el día que hagas el paso a producción, tu cambio requiera de cambios de tu pipeline. Entonces, ahí generas más dependencia. La idea es que siempre que sigas este tipo de procesos, intentes seguir algún patrón estándar para que... Patrones estándares como, por ejemplo, el promocionar siempre entre entorno y entorno de uno a otro, que nunca te saltes de entornos. Utilizar, por ejemplo, las AMIs, que son las imágenes... Es como las imágenes de Docker, son inmutables. Es simplemente siempre la misma versión de la imagen y sabes que si ha funcionado en previos entornos, va a funcionar en los otros entornos. Respetando los patrones de infraestructura, suele ser bastante estable y bastante fácil de mantener. Sí, bueno, creo que antes es no diría que te fuerza, pero te invita justamente a ordenar todo, digamos. Sí. Justamente. O
Si vos Y querés que también te es un manden una control. pinturita y vos tenés que empezar a ordenar tu infraestructura, eh, tu backend, para que eso se vaya alineando. Y justamente, mientras más ordenado, entiendo que más puedes automatizar también si querés después. Correcto. Y otra ventaja importante es tenerlo vía código, porque al final lo que tienes es tu infraestructura vía código, tu despliegue de aplicación vía código. Simplemente la naturaleza de tenerlo por código, ya tienes un control de versiones. Ya sabes que el año pasado se necesitaba 3 nodos, este año se necesita 4. Puedes ver tendencias, puedes ver, vale, el año pasado hubo 4 o 5 parches, este año más o menos espero que haya al menos el mismo que el año pasado. Te da ciertos valores informativos en base al histórico de tu repositorio, porque tienes toda la información en código. No hay, he cambiado algo en esta ruta y ahora no me funciona. No hay, porque todo es a través del código. Entonces tienes un control completo. Para auditorías viene bastante bien. Y como tú has dicho, para la parte de orden también. Sí, y yo estaba pensando, nosotros, en este caso, no lo plantea por el tema de ir actualizando las versiones, pero también te sirve en un escenario de catástrofe, ¿no? O sea, en un Sí, peor escenario, que ha pasado alguna vez, a quien no, que se cayó el entorno productivo, y de golpe tenés 5 minutos para tener que encontrar un servidor al cual tengas que agarrar, poner a instalar, migrar todos los datos y demás. Me hace acordar algunos tiempos, varios años atrás, así como 10 también, en Chile, y es todo un desafío, porque tenés que mantener un montón de recursos, traerlos de todos lados para salir del outage, si se quiere. Y acá sería, bueno, corremos un nuevo despliegue, apuntamos hacia esto y no pasa nada. Ahí hay dos maneras de gestionar este problema, las caídas. A ver. Una es que hagas tu sistema resilient, como tú dices, hay una caída, reconstruyes todo y te lo recrea en 15, 30 minutos lo que tarda el servidor en levantar. Y la otra opción que muchas empresas optan cuando quieren tener tiempos de respuesta más rápidos es Disaster Recovery System. Disaster Recovery System tienen otra cuenta separada, un clúster similar con a lo mejor un nodo corriendo en lugar de todos los nodos corriendo. Sí. Y en el momento que detectas que cae producción, el otro se activa y rediriges los tráficos al Disaster Recovery. Y el Disaster Recovery poco a poco va aumentando los nodos hasta tener la capacidad de producción para no consumir tantos recursos mientras no los utilizas. Eso te da margen de movimiento de pocos minutos. Se cae producción, a los pocos minutos ves que todos los nodos no está caído, haces un trigger y envías la señal a Disaster Recovery. Ahora, ¿cómo mantenemos los datos para que estén actualizados? Normalmente snap mirrors de los attachments y funcionalidades similares al Stamp Mirror en bases de datos. Por ejemplo, en Aurora, en SQL, tú puedes tener un mirroring de lo que tengas en una Aurora y en el otro lado del clúster de la misma manera. Y tener programado en el DR, en el Aurora del Disaster Recovery, lo mismo. Sí. Cuando veas que hay una carga, aumenta los recursos para que se equiparen y te da servicio rápido. Entonces, las dos maneras comunes son o es muy resilient y se levanta a los pocos minutos y tienes 30 una hora de parada, o a los pocos minutos simplemente rediriges el tráfico al DR, el Disaster Recovery Environment. Bueno, sí. Me acordaba justamente por uno de los casos que pasó, y en realidad estaba en server también, que hoy en Data Center en realidad apunta a Data Center justamente a minimizar este escenario de outage, porque tenés todos está clusterizado justamente para eso, o para los upgrades, y vas corriendo, corres tu... Sí, realmente en Data Center es muy poco probable que necesites un Disaster Recovery, excepto si se ha caído totalmente el clúster físico donde tienes montado tu infraestructura. Esa sería la única ocasión en la que realmente necesitarías. Nunca lo hemos vivido. Pero... Te tengo otro escenario en realidad, porque creo que va justo a eso que mencionabas en un comienzo. Cuando tenés el data center con un solo nodo, y vas a decir, pero tenés data center, ¿por qué no me pones un nodo más y te evitas
No sé si te ha pasado con esos clientes, pero me ha pasado un montón, que no les hagan todo el provecho a lo que es data center. Vienen de ser, no tenemos un nodo o lo que sea, o no queremos invertir en tener un segundo servidor, ni siquiera un segundo nodo así para salir de paso, nada. Así que, no sé si te pasó por ahí también. Me ha pasado algún cliente que tenía el data center, pero ellos no lo hicieron porque al hacer el cambio de licencia de server a data center, aunque tú sigas teniendo una infraestructura de server, aplicas la licencia y te funciona. Sí, Entonces ellos no tenían los recursos para hacer el cambio de la arquitectura a una arquitectura clusterizada y tenían las prisas de que no les caducara el soporte, porque al final cuando hicieron el cambio de server a data center, el año pasado en febrero, tenían una semana para decidir si pasar o no y es copia, pega la nueva licencia y ya está. Y funciona, pero obviamente te llevas todo el tiempo desperdiciando recursos. Una de las ventajas muy buenas del data center es el zero downtime. El upgrade sin necesidad de parar el servicio, que eso es fantástico. Funciona bastante bien. Lo he probado muchas veces y siempre la gente se queda sorprendida porque de repente estás trabajando en un nodo, se te quita el nodo, te redirige con tus cosas al otro nodo y tú continúas trabajando sin que notes el cambio. A lo mejor, creo recordar, si estás en medio de un pop-up en un ticket, el ticket no se ve en el caso de Jira, pero en el caso de Confluence, si cambias de nodo no notas la diferencia porque tiene el Hazelcat. El Hazelcat que mantiene la sincronización de lo que vas escribiendo en diferentes nodos. Ah, sí. Pero en Jira, bueno, sé que uno a lo mejor pierdes pues lo que tenías en el pop-up, pero no pierdes mucho. Mientras que en Confluence el impacto sería más grande. Estás media hora trabajando y si perdieras esa página entera, sería más desastroso. Pero sí, el Hazelcat funciona bastante bien, pero da muchos problemas para implementarlo a nivel de public cloud. Porque requiere ciertos permisos muy concretos, puertos adicionales, políticas, nightmare en el caso de AWS y Azure, pero una vez que lo tienes configurado y te funciona, va de maravilla. Está bien, o sea, claramente todo esto que mencionas vale la pena invertir el tiempo, no es para un cliente ansioso en el que quiere tener las cosas ya. Tiene su ramp up lento si se quiere, pero después la ganancia en tiempo y en seguridad en los despliegues rinde sus frutos, ¿no? Sí, definitivamente. Bien. No sé si tienes alguna otra cosita, la verdad que bastante completo me parece, sin entrarnos aún más, porque yo creo que si pregunto, o si se preguntan en su defecto, no es mi mayor área de expertise la parte de DevOps. Hay mucho más por meterse e indagar, digamos, ¿no? Pero por ahí algún tip o alguna cosa que les pueda recomendar a los docentes para que tengan en cuenta. Por supuesto. Sí. Hace un año aproximadamente hice mi primer evento en el Community de Dublin, la apertura del evento, más o menos un año y un par de meses. Y una de las primeras ponencias que tuvimos era ¿qué es DevOps? Mucha gente cuando escucha la palabra DevOps piensa, vale, Ansible, Terraform, Packer o algunas tecnologías y asocian el concepto de DevOps a tecnologías. El problema es que DevOps no son tecnologías. DevOps son las prácticas de seguir un sistema resilient. Es preparar tu sistema, preparar tu equipo de trabajo, preparar la mentalidad. Es como el Agile. Agile se vendió como, vale, tienes tu Kanban, tienes tu Scrum, tienes tu XP, eso no es Agile. Esas son algunas herramientas que ayudan a tu equipo para llevar las prácticas del Agile. Lo mismo para la gente que está pensando implementar, está usando o está llevando DevOps. Si tienen en la cabeza que DevOps son scripts o tecnología, no lo es. DevOps es más el proceso de haz rápido, falla, recupérate, continúa, fomenta el fallo. Es decir, los fallos no son malos. En una empresa es falla, no hay problema, aprendemos, pero hay que aprender. La idea es, cada vez que fallas, aprende y mejora, aprende y mejora.
el tema de DevOps en muchas empresas adoptan simplemente como crear pipelines y más que eso es crear el equipo que piense de manera resiliente, que piense con tolerancia a fallos, que piense más en, vale, si se cae y me cuesta 5 millones hacer el script que automatiza, a lo mejor no tiene sentido. A lo mejor tiene más sentido, vale, si se cae, ¿cuál es el runbook? ¿Cuál es el proceso que yo debo seguir para que se ejecute? Mi equipo sabe que ese runbook existe. ¿Está mi equipo informado de que hay estos 5 pasos que restaura todo el sistema? No, vale, pues el DevOps es más una metodología de trabajo, una metodología de fomentar los errores y fomentar la mejora que simplemente automatizar y ponerte scripts, porque eso no te va a convertir en DevOps, eso no va a ser el cambio en la mentalidad de la gente. Me encantó. Muy clarito, como si ya lo hubiera dicho, digamos. Pero bien, para todos los niveles, más que claro y más que valioso. Vale. Última pregunta y ya te libero. En el caso que alguno de nuestros oyentes se quiera poner en contacto con vos, que bueno, que ya lo mencionaste, también me olvidé de mencionarlo yo por parte que soy el líder de la comunidad allá en Dublín, ¿estás? Es correcto, es un poco confuso. Yo vivo en Londres, pero tengo la comunidad de Dublín porque estudié inglés en Dublín allá por el 2017. Hice un mes de inglés intensivo y me gustó mucho la ciudad, me gustó mucho la gente. He viajado un par de veces más, tengo familia viviendo allá y clientes en Irlanda, por ese motivo viajaba mucho y decidí abrir la comunidad en Dublín. Viajo de vez en cuando. La mejor manera de contactar conmigo si necesitas ayuda, si quieres participar en la comunidad, si quieres presentar algo, siempre tenemos puertas abiertas para presentar en nuestra comunidad. Escríbeme en LinkedIn y te redirijo del canal que sea más adecuado. Hacemos eventos virtuales cada 2 meses y eventos presenciales cada 3 meses aproximadamente. En junio tenemos nuestro próximo evento on-site que vamos a tratar el Team 25. Vamos a ir a Anaheim para ver qué es lo que Atlassian va a presentar y llevaremos un update de ese Team 25 al 5 de junio de nuestro evento de Dublín. Perfecto. Bueno, ¿todo presencial o van a poder conectarse remoto también ahí? La semana que viene tenemos en remoto Rajesh Wari, que es la otra community leader de Dublin, va a presentar ITSM y Assets. Si habláis inglés y estáis interesados en ver cómo se sincronizan los assets en cloud, porque cambia comparado con Data Center, cómo sincronizar tus assets de diferentes clouds providers, como AWS, creo que es el que se va a presentar la semana que viene. Sentiros libres de uniros a la reunión. Siempre tenemos sesiones prácticas. Nosotros solemos hacer sesiones vale, este es el ejemplo, esto es lo que vas a hacer y aquí tienes documentación que vamos a seguir. Entonces, si queréis aprender la parte técnica, sentiros libres de unir También al principio mostramos el objetivo. Entonces, si a lo mejor no te interesa la parte técnica, pero sí te interesa ver el goal de qué es lo que se hace, también puedes unirte. A los primeros minutos siempre es mostrar cuál es el problema, cuál es la solución que se propone y luego nos metemos más a fondo a mostrar la solución técnicamente. Bueno, genial. Vamos a dejar ahí en los comentarios un enlace para tu LinkedIn y los de la comunidad de Dublín por si alguno quiere sumar o quiere ver qué cosas estás llevando por allá. De mi lado, no queda más que agradecerte por el tiempo y todo el conocimiento compartido con la comunidad. Bueno, que disfrutes allá en Team 25, seguro. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, gracias. Chau. Chao. Y así llegamos al final de este episodio. No olviden dejarnos sus comentarios, las sugerencias o bien preguntas de lo que estuvimos hablando. Agradecemos una vez más a Frank Lapa por compartir su conocimiento y como siempre los invitamos a unirse a la conversación. Si la empresa está lista para llevar tu entorno al siguiente nivel, no dudes en contactarnos. Trabajamos con empresas de todos los tamaños, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.